Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Bueno, mi nombre es Nadia Guajardo, presidenta del Comité de Ética Científica de la UTEM, y hoy día tenemos el agrado de presentar el primer taller de ética, el cual constará de dos presentaciones. La primera es Fundamentos de Ética Profesional y Ética en Investigación en Ciencias Sociales, dictado por la profesora doctora Fedora Rojas, del Departamento de Trabajo Social e investigadora del PIDI, y el profesor de Ética, doctor Gonzalo Retamal, ¿no es cierto?, que es profesor de Ética y Gestión Pública. ¿Ya? La segunda charla, llamada Aspectos Bioéticos de Investigación Científica, estará a cargo del profesor doctor Leandro Carreño del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así que le damos, ¿no es cierto?, la palabra a Fedora Rojas. Buenos días a todos, todas, todes. Vamos a empezar con nuestra presentación sobre nociones sobre ética científica. Le voy a dar la palabra en primer lugar al profesor Gonzalo Retamal. Gonzalo, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a esta exposición, que tiene como la idea de hablar de algunas nociones sobre ética científica, y su título es Fundamentos de Ética Profesional y Ética en Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Este está con base en curso de Ética de la Gestión Pública que se dicta en el Magíster de Gerencia Pública de la Escuela Posgrado de la Facultad de Administración y Economía. En esta exposición va a estar a cargo la doctora Claudia Fedora Rojas Mira, que tiene una línea de investigación ya grande sobre procesos sociales y políticos en América Latina durante el siglo XX, específicamente sobre exilios y asilos, memoria colectiva y derechos humanos, feminismo, historia de las mujeres en Chile y género del siglo XX. Ella es doctora de la Universidad de Chile y su tesis también la realizó en México. Yo soy candidato a doctor, mi nombre es Gonzalo Retamal Sánchez, mi línea de investigación es literatura postcolonial africana y afrodescendiente, identidad, interculturalidad y racismo, migraciones y crisis humanitaria, ética y diversidad. Soy magíster en historia de Occidente. Bueno, eso fue como la introducción de los exponentes. Ahora ya vayamos directo a lo que nos convoca, que es la introducción a la teoría de la ética. Y los puntos que vamos a abordar primero son aquellas pequeñas definiciones sobre ética, el objeto de estudio, sus conceptos básicos y algunas disciplinas, los juicios morales y la conciencia moral y su relación con el contexto social, que es fundamental para comprender la relación de la teoría ética con las prácticas sociales. Y finalmente ya nos vamos a los detalles, que es la ética de la investigación abordada a las ciencias sociales, es decir, cómo la ética puede ser o debe ser considerada en los estudios y en las investigaciones de las ciencias sociales. ¿Ya? Conceptos básicos de la ética. Primero tenemos este objeto, es decir, estos conceptos como naturaleza, es decir, el origen, función, la función del concepto de ética y el valor de los juicios morales. ¿Qué tipo de valor le damos nosotros a algunos juicios morales? Entonces, la ética es una rama de la filosofía cuyo estudio se centra en la moral. La ética basada en el concepto teórico y la moral, las prácticas de la sociedad o de una persona. Retrocede un poquito, profesora. Entonces, finalmente evalúa el comportamiento ajeno y propio. Ahora sí. Bueno, aquí hay un mapa conceptual que tiene por título La naturaleza de la ética, una oración muy de la Ilustración, pero que quiere abordar ciertos puntos, bien esquemáticos y pedagógicos. Como lo mencionamos, la ética es el estudio de la naturaleza, pero la naturaleza en el sentido de su origen, de dónde viene este concepto de ética, quiénes fueron los primeros filósofos o pensadores que abordaron
esta temática. Tenemos en el occidente, ¿cierto?, los griegos, también los romanos, y una larga historia de la Edad Media basada en el cristianismo, que también abordó conceptos de ética, y en el Oriente también se ha abordado el concepto de ética con algunos intelectuales, ¿ya? La función de esto es reflexionar sobre los comportamientos, ¿ya? Es una reflexión teórica y evaluar sobre cómo actúan las personas, tanto en lo público como en lo privado, ¿ya? Y determinando esos estudios, se valorizan ciertas acciones en donde se realza o emerge un concepto de ética que va a ser una ética común para todos y todas. De los juicios morales. Bueno, los juicios morales son aquellos que uno o un grupo realiza sobre otros, ¿cierto? Para evaluar su comportamiento basado en un concepto teórico de la ética, del buen comportamiento o esta ética común basada en los derechos humanos, que lo abordaremos posteriormente. ¿A quiénes se evalúan? Se puede evaluar a muchos aspectos. Las primeras pueden ser las acciones de cada individuo, que son las planteadas, es decir, las que uno menciona hacia un otro sobre algún comportamiento, y las consideradas, aquellas que yo considero necesarias de evaluar, ¿ya? Las intenciones, las intenciones que se evalúan son aquellas que se piensan pero no se hacen, y que que pueden ser muy perjudiciales, porque esto provoca un discurso, un imaginario social en donde se valorizan ciertos conceptos éticos que pueden ser muy peligrosos para la sociedad. Entonces la evaluación también tiene que estar ligada a eso de las intenciones de los seres humanos o de los grupos sociales, ¿cierto? Las personas en particular, sus acciones, su manera de pensar y su manera de actuar, y las instituciones. También las instituciones se les evalúa su comportamiento ético. ¿Y qué tipos de instituciones? Las más importantes pueden ser los sistemas políticos, es decir, cómo un sistema político se organiza, cómo este planteamiento político basa sus fundamentos en concepto ético y cuál concepto ético está utilizando, ¿ya? ¿Por qué cuál? Porque hay una gran cantidad de conceptos éticos, no hay uno que diga que este es nuestro libro de ética para todos y todas. Entonces ahí está el trabajo, buscar un concepto de ética que pueda colaborar y que pueda estar para todos y todas, ¿ya? Los sistemas económicos, ¿ya? El sistema económico también se tiene que evaluar éticamente, es decir, qué planteamientos económicos se da a la sociedad para que ella funcione correctamente dentro de las posibilidades, ¿cierto? Que ésta no vaya en desmedro de la humanidad y no sea una economía deshumanizada, ¿ya? A eso. Y todo esto basado también en los sistemas jurídicos que tienen que estar ligados a este gran concepto de la ética común, una ética que está fundamentada en los derechos humanos como la base para construir una mejor sociedad. Bueno, aquellas personas que estudian la ética en específico, para resolver algunos problemas también de asuntos morales en profesiones, es decir, no todos, o sea, todos están involucrados en el concepto de ética, es decir, ingenieros, médicos, abogados, trabajadores sociales, y a este estudio de los comportamientos de las profesiones se le llama la deontología. Ahora le doy la palabra a la doctora Claudia Rojas. No sé si quieres dar un comentario de lo que ya he hablado y luego continúa con la exposición. Muchas gracias. Sí, voy a continuar con la exposición y después seguramente vamos a establecer un diálogo con los asistentes, ¿no? Con los participantes. Bueno, algunos ejemplos que podemos ver sobre cuestionamientos éticos o decisiones éticas son estos temas que hemos puesto en la pantalla, ¿no? La eutanasia, el tema de la corrupción, que está tan fuertemente instalado en nuestra sociedad y a nivel mundial, porque no es solo en nuestra sociedad, sino que el tema de la corrupción es transversal en el mundo.
También la omisión y la manipulación de información profesional y técnica, ¿no? Que eso es más atingente a la profesión y a la labor de investigación. Bueno, todos los días nosotros estamos tomando decisiones, todos los días en distintos ámbitos, familiar, del ámbito del trabajo, pero tenemos que, bueno, estamos como en una vida tan acelerada, pero necesitamos como tomar un poco de tiempo para pensar que esas decisiones tienen que tener un carácter ético, tienen que tener una reflexión sobre lo ético, porque nosotros no estamos solos, interactuamos con un otro, y esa reflexión sobre el otro es bien importante. Esto lo ha desarrollado mucho un investigador argentino-mexicano que es Enrique Dussel, que habla, ¿no?, de ese otro, como un otro, ver ese otro como un otro legítimo. Esto es un proceso complejo porque tiene que ver con la toma de conciencia de nosotros, lo que habla la psicología, ¿no?, la toma de conciencia de nosotros mismos y de los otros, de nosotros como sujetos y de los otros. Bueno, habitualmente cuando estamos en distintas conversaciones, dialogando en la vida cotidiana o en nuestros ámbitos profesionales, nosotros escuchamos estas frases, ¿no? Que dicen, la moral no tiene un fundamento real, cada quien tiene su moral, no se debe juzgar a los demás porque la moral no tiene fundamento. Dice, los juicios morales no son más que el simple reflejo de la cultura en que vivimos, ¿no? Y esta, que es mucho más común, que se escucha generalmente con las personas que emiten discursos de odio, que dice, cada quien tiene derecho a su opinión. Eso se ha escuchado mucho, ¿no? Cada quien, no, yo puedo opinar lo que se me pegue la gana, lo que se me antoje, pero no es tan así, no es tan así, ¿no? Ahora vamos a ir viendo. Hay puntos fuertes que reconocen que le dan un valor muy importante a la ética, ¿no? Que permite reconocer la diversidad de los códigos morales, ¿ya? Favorece el distanciamiento respecto del código propio, es decir, uno puede ver que también hay otras formas de hacer, de vivir, de estar en el mundo. También hay el reconocimiento de que no necesariamente se tiene la razón, ¿no? Se neutraliza de esta manera la tendencia al dogmatismo, pero tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a ese otro como un otro legítimo. Ese es el punto. El respeto del derecho de otro a la diferencia neutraliza la tendencia al egocentrismo y al etnocentrismo, que incitan a reducirlo todo al punto de vista propio o al del grupo del que se pertenece. Esto ha ocurrido mucho a través del desarrollo de la ciencia. Yo les quería contar el caso hay una investigación muy interesante sobre los trabajos que hizo Alexander von Humboldt, en donde él, en realidad, hasta hace poco ha estado siendo cuestionado los trabajos porque el punto de vista de él es etnocéntrico, o sea, él valoró solamente lo que tenía que ver con la ciencia europea. Desestimó todos los conocimientos, en sus investigaciones que hizo en México, todos los conocimientos que tenían que ver con los pueblos que habitaban esos territorios, ¿no? Los pueblos originarios. Entonces, por eso es que esto de mirar al otro y de verlo como un otro legítimo es algo tan importante en las actividades cotidianas que desarrollamos. Y los puntos débiles en estas reflexiones, en esta consideración de la ética, es la negativa a reconocer que el otro puede tener razón, ¿no? La negativa también a reconocer que el otro puede convencernos de nuestros errores. Y la negativa a reconocer que uno mismo, con mayor reflexión, puede darse cuenta de las debilidades de la posición propia o de sus errores. Ahora, esto es muy complejo. No es que uno apriete un botón y como de manera mecánica esto se va a dar. No, esto tiene que ver con todo un desarrollo, ¿no? Un desarrollo personal, el desarrollo de la persona en un contexto cultural.
¿no? Esto que les digo de la toma de conciencia, de la que hablan los psicólogos, ¿no? La conciencia de uno mismo y la conciencia sobre los otros. No es como que a mí de repente me voy a iluminar, no, es todo un proceso de desarrollo, por eso es tan importante en esto de la ética, la educación y también la estética. Todo lo que tiene que ver con la estética contribuye mucho a la formación ética de las personas. Por eso los países europeos les dan tanta importancia al desarrollo de las artes, la música, la pintura, todo eso tiene que ver con la formación ética del ser humano. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en materia, ya que dimos estas nociones generales sobre la ética y la investigación en ciencias sociales y podríamos decir en humanidades, ¿no? Y también en artes, porque también las humanidades y las artes también investigan, ¿ya? Podríamos decir que un antecedente o un hito dentro de la preocupación formal por la ética es el Código de Nuremberg de 1947. Debido a todas las atrocidades que se cometieron en el periodo del nazismo, ¿no? Todo lo que hicieron es conocido, es bastante reconocido lo que hicieron los investigadores nazis, todas las implicancias, ¿no? Éticas que tuvo la labor de los investigadores nazis. Por eso el Código de Nuremberg se considera como un hito dentro de esta preocupación formal. Ahora, esta preocupación fue principalmente vinculada a la investigación biomédica, ¿no? Que se consideró mucho más riesgosa, que podía provocar un daño mucho mayor en los sujetos, en las personas, que la investigación social, como que se veía antiguamente o en ese contexto que la investigación social implicaba menor riesgo para los sujetos, ¿ya? Sin embargo, en la medida en que las sociedades se fueron complejizando, en los años 60 van a surgir nuevos temas, problemáticas, ¿no? Nuevas problemáticas, y también se van a empezar a estudiar, bueno, desde antes, pero ya de manera más masiva, conductas estigmatizadas, ¿ya? Están estigmatizadas por la sociedad, como la delincuencia, la homosexualidad, el consumo de drogas, el maltrato, el abuso, las enfermedades mentales, el aborto. Es decir, que todas estas problemáticas y estudios de conducta estigmatizada pueden tener, se dieron cuenta que pueden tener un riesgo tan alto, tan alto como la investigación biomédica, ¿no? Entonces se empezaron a preocupar mucho por los requerimientos éticos de la investigación en ciencias sociales. Porque estos temas pueden acarrear problemas, ¿no? Problemas en las personas, pueden acarrear daños en las personas. Ahora, hubo un consenso internacional, pero también muy vinculado a la investigación biomédica y a la investigación psicosocial, sobre los requerimientos éticos de la investigación, ¿ya? Entonces, algunos de esos requerimientos éticos que se plantearon o que se consensuaron fue el valor social y científico, la validez científica, la justa selección de los sujetos, la positiva relación entre el riesgo y el beneficio, la evaluación independiente, el consentimiento informado, el respeto por la autonomía y el bienestar de los sujetos. Sin embargo, muchas de las investigaciones en ciencias sociales como que se conforman con el tema del consentimiento informado, y eso, la verdad, no es suficiente, ¿no? Porque estamos viviendo una sociedad que ha traído consigo un sinnúmero de cambios sociales y económicos, ¿no? Que podemos denominar como la era de la globalización. Entonces, en esta era de la globalización nosotros tenemos que reflexionar sobre por ejemplo, la elección de metodologías de estudio. O sea, no nos basta solamente con el consentimiento informado, sino que hay que reflexionar sobre la elección de metodologías de estudio, ¿no?
qué tienen que ser finalmente validadas y aceptadas por la comunidad científica? Porque además, en este contexto de la complejización de las sociedades, vamos a ver que los métodos de observación social han cambiado. Ahora tenemos una serie de tecnologías, ¿no?, para observar, como por ejemplo, antes, bueno, el antropólogo tiene siempre su cuaderno de campo, ¿no?, su bitácora, pero ahora podemos tener una grabadora, una filmadora, una serie de elementos bueno, que de repente éticamente la gente no sabe, no sé si han dado cuenta que ahora con los celulares la gente toma fotografías sin ninguna consideración ética. Toma fotografías sin pedirle permiso a nadie, los estudiantes a veces a uno lo graban sin consultar, porque por una falta de conocimiento, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos cambios, todo este avance en los métodos de observación social nos tienen que llevar a reflexionar sobre los métodos, ¿no? Sobre cómo vamos a trabajar con estas nuevas tecnologías. Eso, bueno, aquí se insiste en el caso de las ciencias sociales, estos cambios sociales y económicos que nos traen consigo la globalización. Tenemos que elegir las metodologías de estudio y estas metodologías tienen que ser validadas y aceptadas por la comunidad científica, ¿no? Y tenemos que formular formas apropiadas y validadas de aprender la realidad, ¿no? Y es muy importante aquí una trilogía, que es cultura, ética e investigación. Eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto de la cultura, ¿no? La ética de la investigación incluye el respeto por la cultura y el reconocimiento de las formas básicas de la organización social, ¿no? El respeto ético se tiene que centrar, en el caso de las ciencias sociales, más que en los protocolos, el consentimiento informado, en la formulación de un problema de investigación con un sentido cultural y también con un sentido ético, ¿no? Nosotros nos hemos visto enfrentados, sobre todo en las ciencias sociales, las humanidades y las artes, a cambios muy importantes, ¿no? Tenemos todo el tema de género, perdón, tenemos todo el tema de género, todo el tema de cómo incorporamos, ¿no?, la categoría de género en nuestras investigaciones, que es ahora otra problemática social, ¿no? Cómo incorporamos también, por ejemplo, el tema del cambio demográfico, ¿no? El sentir, el sentido de los sujetos que ya llegan a los 100 años, ¿no? A vivir hasta 100 años. Entonces es muy importante la consideración, por ejemplo, cultural de la edad biológica. Entonces la ética finalmente trata de las costumbres, los modos de ser, con sus respectivas obligaciones, ¿no? Que son obligaciones del ser humano, ¿no? Y estas obligaciones del ser humano están contenidas, podríamos decir que el piso, la base nuestra son los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Podríamos decir que esa es como nuestra base mínima, ¿no?, para actuar. Bueno, ya hicimos media hora. Quiero dejar tiempo para preguntas o comentarios, consultas. No sé si quedó alguna duda, quedó algo que quieran preguntar los asistentes. O Gonzalo, tú si quieres comentar algo, los profesores. Yo tengo Está una todo duda. ok. Perdón. Ah. Ahora, hubo algo muy interesante que comentaste que lo que es referente a las ciencias sociales, la investigación en ciencias sociales, que debería ser más allá del consentimiento informado, ¿cierto? Pero actualmente como que, al menos en la investigación social, eso es lo que se está solicitando. ¿Tú qué mecanismo de evaluación ética estás pensando extra, aparte, en la práctica, ¿no? Ya sé que hacer un estudio de la metodología, pero desde el punto de vista práctico, ¿cómo lo ves viable eso desde el punto de la actividad del comité? Mira, una cuestión que también se está reflexionando y se está discutiendo es la incorporación de los sujetos, ¿no? Que los sujetos tengan mayor protagonismo en la investigación social, que no es solo como ir,
sacarles información y ya, ¿no? No, tienen que estar involucrados, ¿no? Tienen que estar, más allá de su consentimiento, tienen que estar involucrados en los métodos, en todos esos requisitos que habíamos señalado, ¿no? Esa lista de requisitos tienen que estar involucrados, por eso se pide que las ciencias sociales consideren, incluyan mucho más a los sujetos, que los sujetos sean activos en la investigación. Y fíjate que esto lo están haciendo antropólogos. Lo están haciendo antropólogos. De hecho, yo leí un estudio de que un antropólogo al final, el que expuso la investigación fue uno de sus entrevistados. Uno de sus entrevistados expuso la investigación, entonces eso es bien interesante. Eso es como impensado, ¿no? Porque lo tradicional es que el investigador es el que hace todo y no incluye, ¿no? No incluye más que como informantes clave, entrevistados, no toma la palabra, ¿no? No toma la palabra de esos sujetos que van a participar de la investigación. Perfecto, muchas gracias. Pilar levantó la mano primero. Una pregunta, Pilar. Sí, en ese sentido, hola, buenos días. Hola, Pilar. Por ser, hace un tiempo ya todas las personas con discapacidad plantean nada para nosotros sin nosotros. Es decir, cualquier investigación que uno de alguna manera tome o incluya o quiera trabajar sobre las problemáticas que tienen, tiene que ser abordándolo desde las propias necesidades. Y como tú bien dices, que estar incluidos, estar incluidos. Y es una frase que se ha dado, nada para nosotros sin nosotros, eso es. Sí, muy bien, claro que sí, porque puede traer muchas consecuencias, ¿no? Daños, como decíamos, los daños, que pueden ser equivalentes a los daños de la investigación biomédica. Miren, les quería recomendar una película que es bien interesante, bueno, no sé, la deben conocer, que está basada en la historia de la investigación que hizo el doctor Kinsey sobre sexualidad, que se llama Hablemos de Sexo. Eso me acuerdo más o menos el título, pero es la historia del informe Kinsey, cómo este biólogo, él era un biólogo, empieza a hacer una investigación, es muy, muy interesante, una investigación sobre el comportamiento sexual de la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, él hace miles de entrevistas a lo largo de todo el país y ahí se ven todos estos problemas, ¿no? Estas implicancias éticas y cómo se puede hacer un daño, pero también el investigador puede salvar vidas, ¿no? En términos, lo estoy diciendo, por ejemplo, en términos emocionales, ¿no? Porque cuando la homosexualidad se consideraba que era una enfermedad, ¿no? Y él elimina todos esos mitos, ¿no? Él va eliminando, va echando por tierra todos esos mitos sobre la sexualidad humana. Es muy interesante la película. Se llama Hablemos de Sexo, pero bueno, hay muchas que van a decir Hablemos de Sexo. Lo que hay que buscar es que sea sobre la historia del doctor Kinsey. Perfecto, muchas gracias. Creo que hay tiempo para, no sé si Cheri había levantado la mano, no sé si ya quedó claro o quiere comentar algo. Sí, no, más que preguntar, quería comentar justamente que, bueno, estoy haciendo un diplomado en investigación cualitativa y ahí han reforzado fuertemente el tema de hacer partícipe a los sujetos participantes de todo el proceso de investigación y no solamente al tema, ¿cierto?, con este consentimiento informado y que participen en la entrevista, en el focus group y eso sería todo, sino que irles presentando los resultados previos de la investigación, qué opinan, si están de acuerdo con estos resultados que han salido, si no están de acuerdo, por qué no, invitarlos a la difusión de los resultados y también de alguna manera que estos sujetos participantes también se convierten en investigadores juntos al propio investigador. Eso. Sí, excelente, sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias Gonzalo, Fedora, por la presentación, por ahora tiempo pasamos a nuestro siguiente expositor, el doctor Leandro Carreño. Ahora yo creo que Fedora podrías dejar de compartir. Sí, por supuesto. Bueno, y Leandro Leandro está con anfitrión, así que puedes compartir tu... Super, mal, comparto el tiempo. Ahí está. Un segundo. Creo que se ve lo que debería verse.
Si me confirman, porfa, si ven la pantalla completa y el puntero, ¿está bien? Súper Sí, bien. se ve bien. Ya, perfecto. Yo los veo a todos en la otra pantalla, así que manténganlas prendidas nomás para verles las caras. Qué bueno. Ya, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Andrés y a Nadia por invitarme. Yo, bueno, a pesar de que soy externo, soy miembro también del Comité de Ética de la UTEM, así que súper contento con eso. Conozco a Fedora ya en estos meses, o casi un año que llevamos desde que empezó el comité, así que muchas gracias también por la charla a ti, Fedora y Gonzalo, como que abre una buena introducción para lo que yo quiero hablarles hoy día, que es como quizá un caso más particular de lo que ustedes han hablado, que es un tema ético más en general, que abarca toda la área, ¿no? Y tiene que ver con aspectos bióticos en investigación científica, quizá un poco más específico en investigación en animales. Como comité hemos recibido a veces algunas dudas con respecto a qué cosas deben someterse o no a revisión, entonces voy a hacer quizá una pasada general con esto. Entonces, primero partir, bueno, ¿qué hemos logrado gracias a la investigación en seres vivos, tanto animales como seres humanos? Y yo, digamos, mi formación, al igual que Andrés, somos inmunólogos, entonces voy a partir con algo que está muy de moda y que es un ejemplo que estamos viendo todos los días, que son las vacunas. Entonces, primero contar esto. Este es un paper que salió el año 2016, el 2017, digamos, salió publicado, tiene 2 páginas, es muy cortito, donde ustedes pueden ver los índices de morbilidad de distintas enfermedades que cuentan con vacunas al inicio del siglo XX y en el 2016. Digamos que esto es lo último que se reportó para estas enfermedades, seguramente, digamos, en un conglomerado, hay seguramente hay más datos. Y pueden ver viruela, difteria, papera, toxila pertussis, etcétera. Distintas enfermedades que son prevenibles por vacuna. En el caso de la viruela fue erradicada completamente, en el caso de la polio está a punto de erradicarse. Ustedes pueden ver que el porcentaje de disminución es muy cercano al 100%. Entonces, sin que esto se convierta en una charla de vacunas, ustedes pueden ver que realmente una cosa tan increíble como prevenir enfermedades infecciosas, que esto es una de las causas principales por la cual nuestra expectativa de vida se ha más que duplicado con respecto a 1900 y el tiempo actual, ¿cierto? Por supuesto que ha sido digamos, un resultado de la investigación en seres vivos que por supuesto que inclina la balanza mucho más a los beneficios que a los riesgos, que es lo que comentaban en la presentación anterior. Sin embargo, esto no está exento de estar reñido con la ética. ¿Y por qué les voy a hablar de esto? Cuando nosotros estamos viviendo en este tiempo de pandemia, generalmente nos hemos comparado con la pandemia de 1918, más de 50 millones de personas murieron en solo un año, que es la gripe española. Pero realmente la enfermedad más terrible, y que creo que nuestro programa de vacunación se va a parecer mucho a eso, ya que todo el mundo va a tener que vacunarse, incluso los niños, realmente toda la población mundial, es la viruela. La viruela que solamente los casos reportados, mucha gente no se acuerda, muchas personas que están acá en esta charla probablemente no están vacunados. En el año 78 decidieron no vacunar nunca más. Todas las personas que nacieron del 79 en adelante no están vacunadas, entonces muchas personas en esta sala virtual que no están vacunadas. Veo uno de ellos, Gonzalo, definitivamente no está vacunado. Era una enfermedad muy terrible. Solamente en el siglo XX se reportaron 300 millones de muertes y no hay un registro muy certero, pero se estima que cerca de 1 billón de personas murieron por viruela digamos, en el curso de su enfermedad. Y fue erradicada de la faz de la Tierra gracias a la vacunación. Pero aquí es donde viene una historia bien compleja. Nosotros generalmente asociamos vacunación como uno de los grandes logros de la medicina y de las ciencias biomédicas en general. La primera vacunación exitosa se dio a principios del 1800, ¿cierto? Fines del 1700, principios de 1800, por este señor, un médico francés, que se llama Edward Jenner. Es parte de la portada de cualquier libro de inmunología, de alguien que uno venera como el padre de la inmunología. Y él se dio cuenta de lo siguiente. Las vacas desarrollaron una enfermedad muy parecida. Tenían esas mismas pústulas que vimos en la foto anterior, ¿cierto? Y las personas que ordeñaban vacas, porque recordemos, en este año era sociedad feudal, él era dueño de un feudo y por lo tanto era sus feudas, que eran
digámoslo ahora como son las cosas, eran esclavos prácticamente, ¿cierto? Trabajaban en sus tierras, en sus campos. Las personas que ordeñaban vacas, de alguna forma que él no podía explicar, quedaban protegidas para la viruela. Las personas que ordeñaban vacas, estas vacas que tenían esta enfermedad, que era muy parecida, que estaban en contacto con personas que estaban aisladas, que estaban muriendo de viruela, el aislamiento completo para las personas que tenían dinero era posible hacerlo, pero las personas que eran los feudos no era totalmente posible, tenían contacto entre ellos, no morían. Esto fue mucho antes, por lo menos casi 100 años antes de que Robert Koch supiera que las enfermedades se transmitían, infecciosas se transmitían por un agente infeccioso. No sabía que la viruela era un virus. La mayoría de las personas pensaba que esto era la ira de Dios o alguna otra, digamos, causa con la enfermedad. Pero él tuvo el siguiente pensamiento: bueno, estas pústulas son muy parecidas a las pústulas de humanos, por lo tanto, ahí debe estar la enfermedad. Eso debe ser la enfermedad, de alguna forma entrena, no sé cómo. Tomó estas pústulas y le inyectó en niños a través de un método que está totalmente prohibido hoy en día, de vacunación, que se llama scarification, le generan heridas en el brazo y entrales. Lo que estaba haciendo era justamente vacunar. La vaca desarrollaba una enfermedad parecida porque tenía un virus parecido, era un virus distinto. Por lo tanto, lo que hizo fue vacunar con un virus distinto que compartía componentes con el virus de la viruela, y vacunó. Y el experimento consistió en ver si estos niños morían o no, y bueno, por suerte no murieron, y de hecho quedan bastante protegidos, y luego pasaron muchos años, son casi 2 siglos, para que la viruela se tratara como un problema mundial, y empezar un plan de vacunación que duró alrededor de 30 años más o menos, y que desde 1976 en adelante no detectaron casos, y en el 79 decidieron declararla como una enfermedad erradicada de la faz de la Tierra. Y algo bien increíble, es la única enfermedad que se ha podido erradicar, también porque este virus no circula en el ambiente, etc. Pero el experimento está muy reñido con la ética. Porque, por supuesto que nosotros conocemos esto como un caso exitoso, pero no sabemos cuántos casos no exitosos hubieron, cuánta experimentación no exitosa hubo. Y la falta de regulación que hubo en este experimento, por supuesto que nos llama la alarma. En este caso, el fin justificó, entre comillas, esa balanza se inclinó, pero no podemos saberlo a priori. Y eso es un problema bastante complicado. Muchas de las cosas que nosotros utilizamos actualmente fueron descubiertas en condiciones donde la ética realmente no fue aplicada. Y es muy complicado eso, la verdad, como uno lo piensa. Entonces, acá dejo estas preguntas como para ir conversando al final, pero las vamos a ir desarrollando durante esta charla. ¿Es toda la investigación científica justificada? ¿El fin último puede justificar los medios para obtener conocimiento? Probablemente, en los tiempos que estamos viviendo, inmediatamente podemos saber que las respuestas acá no son 100% positivas. Tiene que haber cierta regulación. ¿Cómo podemos regular esta investigación científica? ¿Por qué investigamos? Yo creo que una pregunta súper válida que muchas personas que están fuera del contexto universitario nos podrían preguntar. Como en la charla anterior también decían, las personas deben involucrarse. Yo soy un convencido que las personas que son sujetos de investigación deben involucrarse y saber por qué investigamos. Una de las grandes causas en la ciencia biomédica es el avance de la medicina, mejora nuestro bienestar, erradicar la enfermedad, curarla, aliviarla, etc. Pero también hay un asunto de curiosidad en la investigación científica, que tiene que ver con la comprensión de los fenómenos, comprensión de la conducta humana, de sus relaciones, sus conflictos, no solamente hablando esto en ciencias sociales, sino también hablando en fenómenos físicos, en fenómenos biológicos, etc. La investigación científica, por supuesto, que ha ido profesionalizándose a niveles increíbles, como este tipo de laboratorios, que son los laboratorios de bioseguridad 4, donde se trabaja con organismos como Anthrax, por ejemplo, donde no solamente las normas de ética, sino las normas de seguridad tienen que estar muy resguardadas. La ética y la seguridad muchas veces van total y absolutamente en comunión y de la mano. Okay. Ahora, ¿por qué es tan importante regularlo? Lamentablemente, como especie humana, tenemos historia hacia atrás, una historia en lo que le conté de Edward Jenner y la vacunación de la viruela, pero acá tenemos dos experimentos bien atroces. Uno,
los que se hicieron lamentablemente en campamentos nazi, y el otro, que fue bastante mediático, en una población afroamericana en Tuskegee. No sé si conocen bien esta historia, se las recuerdo, si es que quizás la han escuchado anteriormente. Estaban buscando una cura para la sífilis. Bueno, eso fue lo que le dijeron a la población afroamericana, pero no era real. Lo real es que sí querían buscar una cura para la sífilis, pero primero querían saber cuál era la dosis letal de la sífilis, porque la sífilis es una enfermedad compleja, pero no mata necesariamente. Por lo tanto, engañados de que esta población afroamericana, donde la incidencia de enfermedad de transmisión sexual, incluida la sífilis, era muy alta, le ofrecieron un tratamiento para la sífilis experimental. Y la población aceptó. Pero lo que hicieron realmente es que a un grupo de ellos le estaban inoculando distintas dosis de sífilis para ver cuál era la tolerancia que tenían. Y mucha gente murió. ¿Se fijan? Entonces, en base a esto, que lamentablemente, y ahí es donde yo hago siempre el alcance, lamentablemente dio información vital, información muy valiosa. Los experimentos de la Alemania nazi también fueron extremadamente valiosos. Hay muchos experimentos que nosotros no lo declaramos, pero lo utilizamos hoy en día, sobre todo en la tolerancia a drogas, en el desarrollo de medicamentos, etc. Y eso yo creo que nos pone una encrucijada bastante compleja, porque hoy en día nuestra investigación está basada en experimentos que se hicieron en condiciones atroces. ¿Se fijan? No solo es nuestra obligación tomar remediales con respecto a esto, sino es nuestra obligación velar que esto jamás ocurra, nunca, ni ahora, ni en el futuro, ni en ninguna situación, ni política, ni económica, etc. Es un desafío bien complejo. Yo creo que el tener conciencia de estas cosas nos ayuda para que la ética sea un acompañante en nuestras vidas y en nuestro quehacer siempre. A veces pasa que vemos la ética como una regulación. Creo que eso es un error. Creo que la ética tiene que verse como parte del código de conducta que regula nuestras actividades. Sin embargo, por supuesto que es importante tener resguardo para poder evitar que vuelvan a ocurrir estas atrocidades y también para resguardar la seguridad de la investigación, la seguridad del sujeto de investigación, la veracidad de los datos. Y por lo tanto, hay algunas normáticas que son bastante básicas, ¿no? Como evitar el riesgo de dañar considerablemente a la gente, el medio ambiente y la propiedad. Esto pareciera como de perogrullo, pero no siempre es tan obvio. Y aquí es donde también entra una cosa en riesgo que tenemos siempre los investigadores, que es el conflicto de interés. Nosotros podemos argumentar mucho que algo no tiene un daño, por ejemplo, considerable a las personas o al medio ambiente o a la propiedad. Pero como ustedes saben, mucho de la evidencia científica que nosotros contamos puede ser sujeto a interpretabilidad. No va a estar siempre 100%, digamos, zanjado si algo es beneficioso o es perjudicial. Va a depender muchas veces de cosas que son multifactoriales. Por lo tanto, la mirada de una sola persona es imposible que pueda discernir al respecto. Esto no quiere decir que los comités no puedan cometer errores, pero las personas que trabajan en una investigación científica, por definición, no pueden dirimir esto, porque hay un conflicto de interés. Las personas que tengan algún beneficio o alguna, contrariedad porque los perjudica con una investigación en particular, no pueden tampoco ser parte de quienes deciden, ¿cierto?, si esta investigación va a lugar o no. Eso es súper importante. Por supuesto, no utilizar el engaño para que las personas participen en la investigación. Incluso podríamos ir un poco más allá, o que usted no lo crea, en Chile es bastante conservador en cuanto a la ética, sobre todo en estudios que involucren a personas. Por ejemplo, nosotros no podemos ofrecerle compensación económica a los participantes. Eso está prohibido. Pero en Estados Unidos sí. ¿Se fijan? En Estados Unidos los ensayos clínicos hay una compensación económica. Eso, la verdad es que también está súper reñido con la ética, porque las personas pueden participar por un problema de desigualdad. Yo creo que si nosotros tuviéramos estudios clínicos pagados acá en Chile, Chile sería un excelente lugar para hacer estudios clínicos por las condiciones de desigualdad que tenemos en el país.
¿Se fijan? Por un incentivo económico, por supuesto que las personas lo van a arriesgar. Entonces es algo súper importante recordar. Obtener el consentimiento informado de todos los involucrados, por supuesto, no plagiar el trabajo de otros. Ustedes, bueno, no vamos acá a tapar el sol con un dedo, han escuchado hablar, lamentablemente involucra a mi universidad, pero han escuchado hablar de casos reñidos digamos, con algunos acusaciones, digamos, a la ética científica, a la integridad científica, últimamente en las noticias, ha sido bastante bien mediático. Eso es algo súper importante, que por el ambiente científico de competitividad que tenemos, a veces esto es súper importante que siempre esté presente en todas las nuevas generaciones, por ejemplo. Y por supuesto, no cometer fraude científico, falsificar información o tener una mala conducta científica. Estos son como los pilares para una buena, digamos, composición ética en la ciencia. Perdón, aquí se me fue el mouse. Ese. Y bueno, esto afortunadamente lo vimos anteriormente en la charla anterior, así que lo voy a pasar un poquito rápido. ¿Por qué es necesaria tanta regulación? Hemos visto muchas de estas causas, pero también hay otras cosas, como las atrocidades de guerra. Siguen estando, nosotros estamos un poco ajenos, afortunadamente, pero sigue existiendo guerra, ¿cierto? Patente comercial para fármacos, precio alto, etcétera, regulación de reclutamiento de participantes de investigación, lo que contábamos hace un ratito, les conversaba acerca de pagarle a las personas, ¿no? Y a raíz de todo lo que ha pasado, se han digamos, reunido para hacer un código de ética, que es el código de Nuremberg, que hablaron anteriormente, y también la declaración de Helsinki, que uno, de hecho, cuando genera un proyecto y lo manda a cualquier agencia financiadora, uno adhiere a esta declaración. Uno adhiere a la declaración de Helsinki con respecto a los códigos éticos. Entonces es súper importante conocerla. El no conocerla también es falta de ética, ¿se fijan o no? Es como súper complejo nuestro quehacer como académicos. A veces muchas cosas como por tiempo o porque son muchas, no las leemos. Y declaramos, es como cuando uno, no sé, puede instalar una aplicación en el celular, acepta las condiciones y dice, bueno, quiero usarla, la acepto nomás, no las lee. ¿Se fijan? Ahí quizás no tiene tanto, no importa, voy a utilizarla porque quiero escanear un documento. Ok, da lo mismo. Quizás después me di cuenta que ese documento está en la nube. Quizás no es tan grave. Pero al hacer declaraciones de lo que yo hago porque yo quiero mandar un proyecto, es bastante complejo. Por lo tanto, también yo creo que una de las cosas que tenemos que invitar a nuestra comunidad científica, a la comunidad académica en general, a enseñar a nuestros alumnos, es que conocemos los códigos, y los leemos, y los respetamos, y adherimos a ellos. Y bueno, en cuanto a humanos, está el consentimiento informado, ¿cierto? Yo le puse un poquito más acá, es lo más mediático, pero no es todo. Realmente, lo que es realmente importante para un comité de ética es el protocolo de ética. Es cómo se hace el estudio. Absolutamente todo. Desde cómo se financia, desde cuántos pacientes se reclutan, de cómo es la relación placebo-control, por ejemplo, de cuál es el objetivo, de cuáles son los beneficios, etc. Y además, velar, porque el documento que hay entre el sujeto de estudio y las personas que están haciendo investigación es el consentimiento informado, que es bien complejo, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el paciente debe entender qué implica, todo lo que implica y elegir libremente, y eso no siempre es tan fácil de lograr. Por ejemplo, si son niños, por ejemplo, si estamos tratando una enfermedad que tiene algún desorden cognitivo, por ejemplo, es súper importante asegurarse que eso ocurra, de que se posea y se comprenda toda la información y que las decisiones total libertad. Y eso tiene ribetes bien complejos y que han sido discutidos para todos lados. Cuando se aprobó la ley Ricarte Soto, que imagino que ustedes conocen, que por supuesto regulaba el acceso a medicamentos, lo mediático fue, no fue lo del consentimiento informado, lo mediático fue lo importante que es acceder a medicamentos, que se traten de enfermedades que no son, digamos, de tanta prevalencia, etcétera, pero también hubo alteraciones a esto. Entonces, muchos investigadores, de hecho, se opusieron fuertemente a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomar muestras de personas que habían fallecido no se podía, porque el consentimiento informado no se puede firmar. ¿Se fijan? Entonces, cuando les digo eso parece ser una locura. Les quiero invitar a lo siguiente también. Es súper importante que la academia, independiente de que quizá uno no está en el departamento de ética o no hace clases de ética como lo hace Fedora y Gonzalo, es súper importante tener muy en claro la ética, porque también pueden ocurrir
la balanza se tira para el otro lado, donde la regulación no impide hacer investigación, donde son regulaciones ridículas, que por lobbies, digamos, políticos, quedan plasmados en ley. Entonces nuestra responsabilidad también es tratar de educar a los agentes políticos al respecto. Ok, ahora voy a pasar a otro ribete. Yo soy presidente del Comité Institucional de Cuidado Animal en la Facultad de Medicina, que entonces tiene que ver con todos los protocolos animales, así que algunas diapositivas las voy a pasar más rápido, pero quiero hablar un poco de investigación animal. Yo sé que quizás no es la materia de investigación más frecuente en la UTEM, pero sé que es algo que se está armando de a poco, entonces cada vez va a ser más frecuente y es importante convivir con eso. Voy a partir hablándoles de esto, que esto es una propaganda que salió a principios de los 2000, donde dice que gracias a la investigación animal ellos pueden protestar 23,5 años más. Esto es una marcha anti-investigación animal, de un grupo animalista, ¿cierto? Fundación de la Investigación Biomédica. Esto en Estados Unidos, digamos, donde hablan de que todo lo que se ha investigado en animales ha servido para que la expectativa de vida ha aumentado 23,5 años. Lo cual es cierto. Pero acá, fíjense, cómo cometemos errores. Este mismo anuncio tiene problemas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno puede decir, claro, esto es verdad, pero yo estoy asumiendo que las personas que están protestando, por ejemplo, quieren vivir 23,5 años más. Que piensan que el ser humano, como es, ecológicamente hablando, se ha convertido en una plaga, donde el tiempo de vida, la expectativa de vida que tenemos hoy en día, es mucho más alta que la que realmente nos corresponde ecológicamente. Eso no quiere decir que creo que a mí me gusta eso. Yo estoy a favor de eso. Pero los quiero invitar a lo siguiente. Esto es muy particular con la investigación de animales, pero no es tan particular, quizás se aleja un poco más con la investigación de humanos, pero también tiene el problema, pero con la investigación de animales es mucho más importante. Cuando uno hace experimentos en animales, donde el beneficio primordial no es en animales, es en humanos, uno inmediatamente decide, moralmente, uno toma una posición, en la cual uno está poniendo la supervivencia de su especie, el bienestar de su especie, por sobre las demás. Eso es súper importante tenerlo claro, porque si nos dedicamos a justificar de que poco menos somos santos y de que no somos, porque somos científicos, una actividad tan puritana, tan por el bien de la humanidad, pero no reconocemos que tenemos que tomar decisiones morales, que son difíciles muchas veces. Hay personas que no quieren trabajar con animales, que simplemente no quieren hacerlo, que están en contra de la investigación animal, que creen que lo que estamos haciendo es ecológicamente no sustentable. La verdad es que son posiciones. Por lo tanto, es importante siempre tener eso en claro y regular. Regular para que por lo menos al hacer esta decisión moral, el cual decimos, mira, nosotros creemos que vamos a primero preocuparnos de nuestro bienestar, como humanos, como especie humana, solucionar nuestros problemas, nuestras enfermedades, etc. Una vez tomada esa decisión, que es importante saber que uno declaró esa decisión, viene la regulación para hacerlo de la forma más ética posible, con el menor daño colateral posible. ¿Okay? Y la verdad es que cuando uno ve imágenes como esta, siempre se cuestiona lo que está haciendo. Porque los animales sí son seres pensantes, sí son seres que, si uno se pone espiritual, uno puede tener distintas posiciones, pero así como uno cree en un alma, en una especie humana, uno también puede tener todo el derecho de creer en el alma de la especie animal. ¿No? ¿Cuáles son los principales animales de experimentación utilizados en investigación? Yo puse solo algunos, que son los que más conocidos quizás. Ratones y ratas, roedores, muy usados, conejos, primates no humanos cada vez menos, los pez cebra, cada vez más también, me faltó aquí los gusanitos C. elegans, cobayas también. Fíjense que probablemente el animal
de todos los que están acá, que se parece más al humano en su aspecto biológico, para poder realmente replicar tanto enfermedades como el testeo de droga, etc., son los primates no humanos. Lejos. Pero tiene la desventaja que son muy parecidos a nosotros. Por lo tanto, esa decisión moral cuesta más tomarla. Muchas personas dicen, no, es que primates no, ratones sí. Pero es complejo eso. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este es mejor? ¿Por qué este sí lo salvamos, pero este no? ¿Por qué este es moralmente más inaceptable que un pez, por ejemplo? ¿Fíjate? Y lo que lo invito es que siempre pensemos, es una decisión. Tomamos una decisión. Hay personas que razonan de esta forma, y no digo que está mal. Por ejemplo, en el consumo de carne, ellos consumen carne de animales que ellos, de acuerdo a su conocimiento biológico, estiman que tiene una inferioridad de pensamiento, o que no son seres pensantes, por ejemplo. Y cualquier ser pensante, ya sea una vaca, no comen, pero pescado sí. ¿Se fijan? Y dejan de fuera, por ejemplo, los pulpos, porque saben que los pulpos tienen un cerebro muy desarrollado. Entonces, esto es una decisión moral, pero una vez que tomamos esa decisión es importante regular. Ahora, ¿por qué un animal y otro? Bueno, acá yo trabajo en inmunología, así que les voy a comentar un poco algunas de las cosas que son las decisiones, que son muy pragmáticas. No son, estos son decisiones pragmáticas. El uso de utilizar ratones no tiene que ver con que sean animales que la verdad que son, digamos, odiados por la mayoría de la gente. Uno ve un ratón en su casa y lo más probable es que va a ir a matarlo o va a poner veneno por los ratones. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una cosa más pragmática. Hay muchas herramientas. Su ciclo reproductivo es muy corto. Es fácil tener muchos animales. Y además, no son tan caros. Son caros, pero no son tan caros como, por ejemplo, una rata. Son mucho más caras. Pero las ratas probablemente también son incluso más odiados que los animales en un punto de vista de control de plagas. Pero son mucho más difíciles de manipular. Por supuesto, si quiero hacer experimentos con órganos, etcétera, enteros, es mucho más fácil porque es más grande. Su ciclo reproductivo es más largo y son un poco más caros. Conejos se usan bastante poco, generalmente ustedes lo van a ver porque cada vez que alguien quiere obtener anticuerpos en gran cantidad, el suero, se utiliza el suero, y la razón que utilizan conejos no es porque tengan un parecido grande con los humanos, no es porque el conejo tenga algo inmunológicamente muy particular parecido a nosotros, la única razón es porque sacar sangre de un conejo es muy fácil y puedo obtener grandes cantidades sin causarle un daño muy grande. ¿Se fijan? Okay. Y bueno, los primates no humanos, y acá, fíjense, la razón número uno por la cual no utilizamos primates no humanos, a pesar de que han habido protestas, etcétera, no tiene que ver con las regulaciones bióticas, tiene que ver con el costo. Entonces, muchas veces también, y creo que es importante señalarlo, como investigadores también nos aprovechamos un poco ciertas cosas como para maquillarlas de un lado hacia otro. Creo que hay que ser súper sinceros. Por supuesto, a mí me gustaría mucho hacer experimentos en primates, porque veo uno y es como, no sé, es una especie tan parecida a uno, es que me sentiría que le estuviera inyectando algo a Andrés, sin llamarte primate no humano, Andrés, por si acaso. Me refiero a por el grado de amistad que tenemos. Orgulloso. Es muy difícil, ¿se fijan? Pero realmente la razón principal es el costo. El costo es extremadamente alto, muy alto. Alrededor de $1000 sale cada uno para hacer experimentación. Entonces, imagínense, calculen más o menos cuánto es la plata que tenemos que tener en grants para poder hacerlo. ¿Okay? Y también enfrentamos otro problema que hoy en día ha sido bastante discutido en la sociedad, entre toda la comunidad científica. Si hablamos de ratones, esto es un mapa, no sé si conocen muy bien por las distintas especialidades que tienen, que se refiere, pero esto es un mapa de deriva genética. Mientras más cerca está, más parecidos son. Cuando uno ve la deriva genética en las cepas de ratones silvestres, es mucho más amplia de lo que ocurre en las cepas de ratones que creamos en laboratorio. Entonces hay un problema bastante grande. Las cepas de laboratorio son muy parecidas. Y además usamos una en particular, son congénicas, son casi como si fueran hermanos, se cruzan entre ellos. Por lo tanto, las respuestas que vamos a obtener no necesariamente se van a replicar en una población diversa, que es lo que ocurre en el ser humano. La cantidad de cepas que se han generado, esto es un artículo de Nature Genetics, todas estas cepas que ustedes ven acá, no voy a entrar por supuesto en detalle, son todas artificiales. Entre modelos transgénicos, modelos modificados genéticamente porque le falta un gen, porque tiene otro gen, porque tiene un gen humano entre medio, etc.
Entonces, acá viene otro problema, que nos pone una dificultad adicional. Hemos creado cepas, hemos creado artificialmente, podríamos decir, no voy a atreverme a decir especies ni que sean animales distintos, pero son cepas distintas, con ventajas y desventajas adaptativas, en las cuales su rol ecológico puede tener un impacto increíble. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Esto es como estas películas, cuando crean como una, no sé, pues estas películas de extraterrestres, crearon algo así, los archivos secretos X, no puede salir a la población porque si sale a la población se va el riesgo la tierra, etc. Pero no es, fíjese, no está tan ajeno. Por eso es importante comunicar. Cuando viene un grupo animalista y de barato en un laboratorio y salen cepas de ratones que no son silvestres, la mayoría mueren. Pero a veces no ocurre eso, a veces no mueren. Y si no mueren, afectan el ecosistema ecológico de una forma impensada. Pasó acá, no a través de un grupo animalista. Las ranas de laboratorio, que imagino que ustedes conocen, una de las cepas más importantes, la Xenopus levis, que habían cargamentos que llegaban desde afuera para que uno comprara para hacer investigación. Uno de ellos hubo un accidente cerca del aeropuerto. Estamos llenos de zanjones y distintos canales cerca de Pudahuel, ¿verdad? Y la rana, Xenopus levis, desplazó a la rana chilena porque se adapta mucho mejor y es carnívora. Y hoy día tenemos una plaga de Xenopus levis. Fue tanto que al principio de los 2000, cuando había mucho menos regulación de comités éticos, las personas que trabajaban en el laboratorio iban y le pagaban a una señora que iba al canal y sacaba la rana. ¿Se fijan, no? Es increíble. Por lo tanto, la responsabilidad de haber creado esto es súper grande. Es extremadamente grande. No podemos permitir que esto afecte el ecosistema y la ecología en la cual vivimos. Ya hemos cometido el error con los transgénicos, creo que es un ejemplo grande para la alimentación. Es verdad que la alimentación es algo importante que tenemos que resolver, pero hemos afectado a la comunidad ecológica de forma impensada, que todavía ni siquiera podemos calcular cuál es su efecto, por simplemente querer tomar, para simplificarlo, un tomate más grande. Eso fue un error. Eso fue un error, no pensar cuáles son las consecuencias. Eso también es parte de la ética. Ok. ¿Por qué es tan importante tener distintas cepas? Porque las personas tenemos susceptibilidades distintas, según nuestro grupo étnico, según nuestro grupo etario, según alguna otra enfermedad que tengamos. Esto es la cantidad de metástasis que se desarrollan a la inyección de un tumor de distintas cepas. Y ustedes se pueden fijar que distintas cepas tienen distintos grados de susceptibilidad. Por lo tanto, esa es la importancia, no una razón, digamos, de mera curiosidad, pero lleva involucrado que tenemos esta responsabilidad. Ahora, entremos a la regulación. Decidimos, tomamos esta decisión moral, vamos a utilizar animales de experimentación. Y generalmente se utilizan para estudios preclínicos. ¿Qué es un estudio preclínico? Bueno, lo mismo que haría yo un estudio clínico en humanos, en un fin biomédico, y sorry que me despida acá a los biomédicos, pero lo voy a hacer en animales. Tiene la ventaja que puede inducir enfermedades, hay modelos de enfermedades espontáneas animales, etcétera, hay muchas formas de investigar. Entonces, la utilización de experimentación de animales de experimentación en biomedicina se justifica siempre y cuando haya un modelo de una enfermedad o de algún proceso de enfermedad que quiera conocer, que tenga un fin último aplicado a la experimentación en humanos. ¿Sí? Y bueno, avances en investigación que nos beneficia, hay un montón, ¿verdad? Acá pueden ver distintos, vacunas es uno de ellos, pero hay muchas otras enfermedades que hemos descubierto tratamiento gracias a experimentación con animales. Una cosa importante es que también ha habido beneficio en veterinaria. Esto ha sido como un colateral, pero hoy día se busca. Hoy día se busca que la investigación en animales no solo beneficie a la especie humana, sino que también haya un beneficio a la especie animal. En el fondo, es como un poco tratar de devolver, tratar de practicar la reciprocidad en cuanto a una decisión moral en la cual estamos utilizando animales y son eutanasiados, de los cuales algunos de ellos tienen una vida bastante miserable, que vamos a entrar a la regulación en unas diapositivas. Ok, pero nos vemos enfrentados a esto, bien complicado.
Todavía ocurren atrocidades con animales por recreación. Estos son puras cosas de recreación. Y eso convive con algunos lugares donde se hace investigación científica todavía que es bastante poco regulada. Afortunadamente no en Chile, pero en otros lugares. Estos grupos animalistas, cuando ven esto, por supuesto, es como cuando, no sé, uno ve, ojalá que no les pase nunca a ustedes, pero si ustedes, no sé, un portonazo y como uno dice, oh, la delincuencia está terrible, hay que frenar toda delincuencia. Entonces es un poco similar. Esta cosa visceral que muchos de los científicos nos quejamos, vía los grupos animalistas, se tratan de ignorantes, como esta gente no sabe. La verdad es que yo creo que hay que bajar un poco del pedestal y entenderlo. Y una reacción visceral muy entendible al ver esto. Cualquier persona que tiene un amor hacia los animales, y que yo diría que es la mayor parte de la población, al ver esto y saber que hay investigación animal, no se imagina cómo es, no se imagina cuál es la regulación. Entonces inmediatamente viene el rechazo. Y por eso es súper importante que, así como Fedora nos decía, la persona que es sujeto de investigación debería también ser partícipe. Acá las personas también tienen que ser partícipes, tienen que saber por qué se hace, cuáles son los beneficios, y mayor aún, saber cómo se regula. Yo les voy a dejar esta diapositiva, por eso paso rápido, porque estas diapositivas son para compartir. Y de ahí vienen los principios de Russell y Birch, que son extremadamente importantes. Las 3 R, es nuestra regla de oro. Si vamos a tomar la decisión de, porque lo necesitamos, está bien, pero igual tomamos una decisión moral, hacer la investigación, preservar nuestra especie, ayudar a que nuestra especie tenga mejor calidad de vida, debemos cumplir siempre con las 3 Rs. Reemplazo, reducción y refinamiento. Y siempre en este orden. ¿Por qué en este orden? Imaginémonos que hay una nueva droga, ¿cierto? Un nuevo conjunto de drogas para tratar Parkinson, ¿ok? Y esta droga se une a un receptor en específico, ¿ok? Y generé muchas variantes de la droga, químicas de la droga. Me asocié y tengo 100 compuestos distintos. Entonces, algunos de ustedes nos mandan el protocolo, aquí con Nadia, Fedora, Andrés, revisamos el protocolo. Y dicen, mira, tenemos 1000 drogas y vamos a probar todas estas drogas en animales. Lo primero que decimos nosotros, no señor, no. ¿Cómo lo va a probar todas primero? Primero vea que se unan al receptor. Y ahí viene el reemplazo. Cada vez que yo puedo reemplazar el modelo animal por un modelo no animal, in vitro por ejemplo, debo hacerlo. No es opcional, es una obligación. Si yo voy a medir, por ejemplo, la actividad de 1000 drogas, pero no sé si todas realmente se unen al blanco, a la diana, y puedo tener un método químico, bioquímico, de célula in vitro para poder hacerlo, lo reemplazo. Ese es el reemplazo. Es importantísimo. Debo hacerlo. Es una obligación. Si hay un método alternativo que me permite responder la misma pregunta, debo hacerlo. Si no es posible, luego viene la reducción. Y acá es un tema muy controversial hoy en día, y que quiero invitarlos también a pensarlo mucho. La reducción es utilizar el número más chico de animales para poder obtener significancia estadística, ¿cierto? Para que los resultados sirvan para algo. Entonces se cometen dos errores, típico. O se utiliza mucho, animal, o se utiliza muy poco. Ambos están reñidos con la ética. Si uno utiliza mucho, bueno, es fácil saber por qué. Y de hecho hoy en día, aunque ustedes no lo crean, las revistas lo castigan. Si uno manda un paper, disculpen, estoy pasando un poquito el horario y me queda muy poco, 3 minutos y termino. Si uno manda un paper, un artículo científico, donde la significancia estadística está hecha, no sé, 50 animales, pero el cálculo, y se puede ver, era suficiente con 10, muchas revistas están rechazando esos papers. Porque no cumple con las normas bióticas, porque están haciendo experimentos de más. Y por otro lado, hacer experimentos con un número reducido de animales que no me permite sacar una conclusión es un experimento que no sirve, por lo tanto estoy eutanasiando animales en vano. ¿Se fijan? Ambos extremos están reñidos con la ética, es súper importante, y se hacen cálculos. Y si uno sabe hacerlo, se asocia con personas que lo saben hacer, estadísticos, etc. Súper importante calcularlo, a veces no lo sabemos a priori, para nuestro modelo se puede calcular, se puede hacer un experimento piloto para poder calcular cuál es la desviación estadística en un modelo en particular, cuál es para poder hacer un análisis robusto. Y luego el refinamiento. No lo puedo reemplazar, reduje a lo más posible, tengo que refinar el proceso. ¿Es necesario que quizás haga un método tan invasivo?
¿Es necesario que la administración sea este método que es tan doloroso o quizás puedo administrar algún anestésico? ¿El anestésico va a variar mis resultados o no? ¿Puedo cambiar la ruta de administración? ¿Cierto? Todo ese tipo de cosas hay que refinarlas. Y esas son las 3R. Es súper importante. ¿Por qué? Porque ya tomamos esta decisión moral, por lo menos ahora hagámoslo bien, hagámoslo como corresponde. Los animales no puede ser un reactivo más, o algo como que uno no tenga, como que se olvide, como que lo utilizó, como que compró un litro de agua destilada. No puede ser así. ¿Okay? Porque los animales deben tener 5 libertades y deben respetarse. Es súper importante. Que es que no padezcan ni hambre ni sed, que no sufran malestar ni frío, que no sufran ni enfermedad, que su comportamiento normal esencial esté de acuerdo a su especie y que no sufran ni miedo ni angustia. Pero fíjense, bien complicado esto. No siempre podemos cumplirlo. Porque hay experimentos donde algunos de estos puntos no los vamos a cumplir. Por lo tanto, cuando son experimentos que no cumplen esto, deben minimizarse para acercarse a estas libertades. ¿Cierto? Minimizarse el riesgo. Por ejemplo, si tenemos un experimento en tumores, o un experimento que evalúa dolor, y el dolor lo evalúa en 30 días. Ahí uno se pregunta, ¿es necesario para sacar tu pregunta que sean 30 días? ¿No puedes hacer que el dolor sea 3 días y con eso tienes los resultados que necesitas? Ese tipo de preguntas, quizás la respuesta es no. Y es bien complejo cuando es así. La mayoría de los protocolos que nosotros revisamos, afortunadamente, no son tan complejos y son bastante simples y muchas veces la verdad es que las intervenciones son bastante simples y no causan casi sufrimiento. Pero de vez en cuando también llegan algunos investigadores que están investigando dolor. Y eso es súper complicado, poder evaluarlo bien. ¿Okay? Hay un conflicto de interés involucrado muy grande y por eso, y me voy a saltar un poco acá, hay un protocolo de bioética que es súper importante rellenar, que tiene muchas secciones, y sin leerles todo acá, los miembros de los comités de ética, y creo que una cosa importante cuando se evalúa protocolos animales, no solamente está compuesto por académicos profesionales y veterinarios, también hay miembros que son ajenos a la academia, que son de la sociedad civil común. ¿Por qué? Porque dan la mirada de, a ver, nosotros como sociedad, ¿realmente nos interesa esta investigación? ¿Es importante para nosotros? ¿Justifica? ¿Hace esta balanza con la que hablaba anteriormente Fedor y Gonzalo? ¿Que sea una balanza que realmente se inclina a los beneficios? ¿O es solamente la satisfacción de la curiosidad universitaria? Y bueno, con eso termino. Muchas gracias y dejo abierto 6 preguntas. Perdón que me pasé un poquito. Muchas gracias, Leandro. Si hay tiempo para... hay tiempo para preguntas. Bueno, yo quería hacer... ya es, Gonzalo. Gonzalo. Hola, Leandro. Muchas gracias por la presentación. Me acordé de un texto de Agustín Esquela sobre derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, en donde dice que debería ya plantearse la posibilidad de que los derechos humanos pasen también a llamarse derechos de los seres vivos. ¿Cuál es la posibilidad de aquello? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo una discusión compleja. Hoy día en la Constitución se está hablando también de esto. Este es un tema que nos está ajeno a nosotros. La agencia reguladora más importante que es la NIF, financiadora, para la investigación científica en general, en toda la área, ¿verdad? Cuando era CONICET tenía un comité de ética y hoy día lo está armando nuevamente. Todas estas cosas que yo le estoy diciendo no son ley, son regulaciones universitarias. A nosotros se nos exigió ya hace tiempo en la comunidad científica en general tener comités institucionales como la gente, como existen en otros lugares. Pero la diferencia es que, por ejemplo, en Estados Unidos los comités institucionales de cuidado animal están regulados por ley. Hay una ley. Hoy día la ley de protección animal lo único que contempla en la ley es que toda investigación en animal debe estar regulada por el comité, nada más. Y si no está regulada por el comité, se considera maltrato. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, la verdad, lo que tiene que considerar, tiene que ampliarse, porque nuestras actividades deben estar reguladas. Pero el problema es cuando se pasan al punto que no te dejan hacer nada, absolutamente nada. Porque, de nuevo, puede ser una decisión, porque si la mayoría del país, uno tiene que ser democrático, si la mayoría del país dice, si hiciera un plebiscito y dice que no
Nosotros en Chile no se tocan animales. Nosotros vamos a ser un país libre de experimentación animal y vamos a importar todos los resultados de fuera. Es complicado porque no es solamente no tocarlo, y esto siempre se lo digo a mis estudiantes. A veces un estudiante, por ejemplo, llega al laboratorio y dice, mire, profe, yo no puedo trabajar con animales porque, no sé, me causa ansiedad, etc. Yo nunca tengo un problema. De hecho, tampoco mucho problema porque tienen que estar entrenados. Entonces, bueno, está fuera del entrenamiento y lo haré yo o lo haré algún alumno de doctorado que esté entrenado. Pero siempre les digo lo mismo, que tú no manipules animales no quiere decir que tú estás fuera del sistema, porque estás haciendo experimentación en animales igual y directamente. Tus datos tienen que ver con experimentación animal. Y si tú trabajas en un laboratorio donde no se hace experimentación animal y no sé, no es que lo hago, yo estoy pasándome el paper en Estados Unidos, también se hizo. El sistema completo se basa en experimentación en animales. Entonces es imposible estar ajeno. Entonces el decir, como que no, mira, sabes que yo voy a trabajar en esto porque no utilizo animales, la verdad es que es un poquito difícil, ¿entiendes? Tendría que ser todo el mundo. Por eso que se caen esos riesgos. Yo creo que si un país se declara totalmente ajeno y investigación cero en animales, bueno, por supuesto hay posiciones que a veces son un poco extremas de algunos colegas y otros de algunos políticos. Bueno, entonces que no, lo típico es que es como un poco ridiculizar a la gente, que se dejen de maquillar, que no usen esto, que no usen paracetamol, etc. Pero no quedamos fuera del loop, ¿me entiendes? Entonces creo que es importante esas discusiones darlas. Estoy totalmente de acuerdo que tienen que haber derecho de seres vivos, pero tenemos que ponernos de acuerdo de una forma en la cual se eduque a todas las personas. Las personas tienen que saber esto bien y tomar una decisión informada. Gracias. ¿Pedora? Sí, Leandro, muy interesante la exposición que hiciste y bueno, uno queda un poco con el alma en un hilo, ¿no? Bien, a mí me pasa con el tema de los animales, pero sabes que yo creo que es algo súper importante que has dicho tú y que lo dijimos también en la exposición, es el tema de instalar esto, de que todos los días tomamos decisiones en distintos ámbitos, pero hay que reflexionar acerca de que esas decisiones deben ser éticas, ¿no? Desde cosas muy simples a cuestiones mucho más complejas. Entonces creo que es bien importante esto de la decisión informada, ¿no? De decidir de manera informada, con conocimiento. Y lo otro que observo yo es que bueno, que es muy fuerte en las ciencias sociales, las humanidades, que este sistema neoliberal te acorrala por el tema de los tiempos. Entonces, muchas cosas en las cuales se requiere tiempo, ¿no? Se requiere mucho tiempo, como lo que comentaba una estudiante que me dijo que estaba haciendo un diplomado, algo así. Imagínate, para incorporar a los sujetos a las investigaciones, ¿no? O sea, este sistema de investigación no acompaña en realidad la investigación porque todo tiene que ser como muy inmediato, todo rápido, una cosa que es como entras en una vorágine y no tienes el tiempo. Entonces nosotros por lo menos en ciencias sociales necesitamos mucho el tema de la reflexión, los tiempos y eso va en contra de este sistema económico, porque económico finalmente que es social y cultural. Eso Bueno, nada más, pero muchas gracias, Leandro. yo ahí estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que y va alejado, o sea, no alejado, pero es que escapa incluso más allá de solamente investigación con sujetos de investigación, ya sea seres humanos o animales. Yo creo que el tiempo de reflexión que tenemos hoy en día es nulo. En el fondo, cada vez que yo lo invito, me imagino que en toda la área hay papers pivotales de los años 50, por ejemplo, 40, etc. Yo cada vez que tengo una clase de doctorado y les digo, ¿sabes qué? Hagamos un ejercicio. Para la próxima vez que nos veamos, leas el paper de la doble hélice o el paper de cuando descifran el código genético, etc. Tiene 3 figuras, con suerte. A veces una figura y una tabla. El nivel de interpretación, el nivel de deducción que tiene es súper alto. Hoy en día, no. Hoy en día es imposible. Y no porque seamos más tontos, porque no se deja. Si tú mandas un artículo y tú dices, esto podría implicar, te piden la figura suplementaria, todo tiene que estar demostrado, todo es muy factual.
no hay espacio para la deducción y la interpretación. Y a veces nos vemos haciendo, y otras personas también, experimentos que no tienen sentido, que sabemos a priori qué va a dar, cuál es el resultado, pero es que necesitamos el dato. Yo estoy día con la pandemia ha sido, pero yo creo que ha sido el ejemplo más gráfico, digamos, porque se ha hecho tanto, digamos, sobre todo lo que tiene con los ensayos clínicos, vacunas, etcétera, donde es como que, oye, no estamos pensando de lo que ya sabemos. Como por ejemplo cuando te dicen, oye, pero ¿cuánto va a durar que el sistema, que la memoria? Si el sistema inmune, esas partes las conocemos hace muchos años, sabemos cómo es. Pero no, es que no está el dato, es que no lo han hecho lo hicieron en millones de personas, pero es que no lo hicieron en Chimbarongo. Entonces hay que ver qué pasa en Chimbarongo. O sea, o en Chimbarongo, no, en Chimbarongo también. Qué bueno que también funcionan las vacunas en Chimbarongo. Y yo sé que es súper exagerado lo que estoy diciendo, pero es así. Eso es un problema grave. Y el otro, Fedora, que quiero agregar, es que siempre estamos pensando en el desmedro económico, y eso creo que es un problema bien grave. Nosotros en mi laboratorio generalmente hemos trabajado históricamente en los pocos años que llevo en la universidad con animales, pero este año, por el asunto COVID, hemos participado en estudios clínicos. Entonces mis estudiantes, cada vez que recibían una muestra de paciente, era como casi llegar al santo grial, no se movían, no respiraban, porque era algo terrible. Pero si un experimento con los ratones no salía, porque no resultaba, a veces pasan esas cosas, no es por dolo, algo pasó. A ellos no les preocupaba, lo único que les preocupaba era la plata. Era llegar a decir, profe, pucha, sorry, profe, pucha, ¿cuánto plata perdimos en el experimento? Eso era por el proyecto. En cambio, en el paciente, no, es como, oh, no, porque es una muestra única del paciente. Como... Yo trataba a raíz de que están viendo las dos experiencias, de que desarrollen eso. Si la plata es secundaria. Más que también igual, esto, me pueden criticar por lo que voy a decir, pero al final la plata es de todos nosotros. Pues, si la plata de los proyectos no es que, o sea, uno se gana un proyecto, pero no es que es mi plata, o sea, yo no soy el magnate acá que estoy perdiendo, sino es para utilizarla. Y a veces, bueno, en esa utilización hay un proceso de aprendizaje, pero que no sea que uno ponga por adelante el que se gastaron tantos millones de pesos en experimentos. Lo que tiene que estar por delante es que se utilizaron, por ejemplo, 20 ratones y no se obtuvo un resultado, que no hay no aprendimos nada. Y lo que hicimos fue sacrificar en vano 20 ratones. Eso no está incorporado. Y yo no digo, yo uno habla de los estudiantes, en mi caso cercano, en todo el mundo, en mí, en todo el mundo. Esto ha sido un aprendizaje para mí desde el tiempo que llevo en el comité. Perfecto. Bueno, quiero agradecerle, no sé si me escuchan, ¿sí? Sí. Sí, ya, bueno, muchísimas Cherry gracias. tenía una pregunta, no sé si podemos... Perdón, disculpame, no lo vi. Cherry, perdón, dale. Sí, esto es más genérico en relación al Comité de Ética de la UTEM. Si existen de parte del comité directrices con respecto a los aspectos éticos a considerar en la investigación, como cuando uno está trabajando con los estudiantes para mostrarles que desde la universidad existen estas directrices. Y lo otro es que si existen, se basan o toman en cuenta directrices como las de COPE o del ICME, que se trabajan en general a nivel internacional. ¿Estoy silenciado? Estoy con... Estoy bueno. Bueno, muy buena pregunta. Mire, este es como decía al principio Nadia, creo, total de Fedora, bueno, el comité de ética científica de la UTEM no, creo que también Leandro lo dijo, al principio de 2020 se generó aquí. Yo quería aprovechar y tu pregunta me saltó perfecto, invitarlos a todos los investigadores, todos los académicos que estén interesados en visitar la página web, donde, bueno, aparecen posiblemente parte de lo que estás preguntando, está la respuesta ahí, en algunas de estas partes, posiblemente tal vez otras no, estamos todavía en desarrollo de algunos reglamentación, documentos, etcétera, pero ya contamos, bueno, como ustedes pueden ver, acá están los miembros. Yo quería presentarlos a todos: Nadia, la presidenta, que habló al comienzo, yo mismo, bueno, Fedora, que
Coblió, María María de los Ángeles Ferrer, Danilo Pérez y bueno, Leandro también nos dio esta charla recién. Aquí ustedes en la página pueden encontrar ciertas información sobre cuáles son los, por ejemplo, procedimientos para que el comité pueda emitir, digamos, una certificación ética de la investigación que él requiera, ¿ya? Esto, cuando digo que lo requiere, se refiere a, por ejemplo, si están trabajando en algún proyecto de investigación o están enviando o van a enviar su investigación a una revista científica que les va a solicitar esto, ustedes tienen que, obviamente, tener estoy hablando esto muy banal, de la regulación y los documentos que requieren, ¿ok? Por supuesto, todavía la idea es ir incorporando reglamentaciones o documentos, o por ejemplo, la declaración de Helsinki o cualquier otro. Creo que algunas están en documentos importantes, pueden fijarse, meter, y vamos a tener que ir enriqueciendo esta página, que es nuestro medio de comunicación con la gente, con los investigadores y académicos en temas directos, ¿no? También hay un correo, ustedes pueden escribirnos y bueno. Eso, yo no sé si alguien más quiere, no sé, alguien más del comité quiera decir algo más respecto a esta pregunta. Yo los dejo invitados a que visiten la página y que, bueno, si no encuentran lo que quieren, por favor háganos llegar esa pregunta. Sí, Nadia. Yo quería también recalcar y dar las gracias también a los expositores, a los miembros del comité y a toda la comunidad UTEM. Y también, reiterando lo que dijo Andrés, invitarlo a la página para que puedan revisar la información, las sesiones, porque también está el calendario de todas las sesiones que nosotros tenemos y están marcados los días de las sesiones que nosotros tenemos. Y lo otro importante es señalar, ¿no es cierto?, de que el Comité de Ética Científica, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Cuál es nuestra labor que nos atañe? Es el trabajo, ¿no es cierto?, con animales, lo que habló Leandro, y también es el trabajo con encuestas de personas, muestras humanas, todo eso es lo que atañe específicamente al Comité de Ética. Más que nada recalcar eso. Gracias, Andrés. No, listo, bueno, sí, es verdad. Eso también, y como se dijo en una de las presentaciones, agradecer a todos los expositores, muy interesante. Esta sesión especial quedó grabado, después lo podemos compartir con ustedes. También la universidad cuenta con un comité de bioseguridad, que a veces son aspectos que son la ética y la bioseguridad, con la seguridad del medio ambiente van de la mano, pero son dos comités, en este caso, desde el punto de vista práctico, somos dos comités distintos que evaluamos los distintos aspectos. Y cuando hay un aspecto ético, por supuesto, tiene que ser investigación que involucre seres humanos o animales, ¿ya? Si no, no es necesario, puede tener aspectos de bioseguridad que lo ve otro comité. Bueno, bien, yo quiero agradecer a Fedora, Leandro, espera que no puedo, no veo nada. Bueno, agradecerles todo por el tiempo, por las charlas muy interesantes. Eso, no sé. Si usted quiere decir algo más, si no, ya damos por finalizada Sí, yo creo que... Ahí está, Gonzalo también. Entonces damos por finalizada el taller. ¿Ya? Gracias a todos. Nos vemos. Chao. Gracias a También, ustedes. gracias. Chao. Chao. Adiós. Gracias, chao. Chao.